Mis amados, el Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a mi canal Poder de Dios, Gloria y Salvación, donde diariamente les traigo una pequeña porción de la palabra para nutrir el espíritu y para edificar la vida de los creyentes, de todos aquellos que vengan aquí a recibir bendición de parte de Dios a través de su santa palabra. Por supuesto, no te olvides de darle like, de compartir, de suscribirte, de dejarme tu opinión o tu testimonio en la caja de comentarios, de manera que yo pueda tener una idea de cuál es el impacto que está creando esta palabra en la vida de aquellos pues que la escuchan y que la reciben. Porque esto nos motiva o me motiva a seguir adelante y también a saber dónde está la necesidad real de la persona que se ha interesado en escuchar la palabra del Señor. Y el tema de hoy es cómo saber cuando algo es voluntad de Dios. Lo primero que te diré es que existen dos formas de conocer la voluntad de Dios y que ambas van de la mano. Estos dos aspectos en conjunto te revelarán cuando el Señor tiene la voluntad, la intención, el deseo, el interés y cuando está resuelto a hacer algo. En primer lugar, tenemos la lectura y estudio bíblico. Es necesario ser conocedor y entendido en las Escrituras para conocer a Dios, su carácter y todas las cosas que a través de la historia han demostrado lo que hace Dios cuando dispone su voluntad. En segundo lugar, tenemos una relación íntima con Dios. Y esta relación íntima debe estar conformada por estos tres aspectos: una vida de oración, discernimiento de espíritu y obediencia a Dios. En la vida de oración, tú hablas con Dios, es la forma en cómo te comunicas con Él, pero también Él habla contigo para darte dirección de acuerdo a esa voluntad de Él. El discernimiento de espíritu es el que te confirma y te hace tener la certeza de que realmente es Dios quien te habla. Y en la obediencia a Dios, es necesario que aquella persona a quien Dios le va a expresar su voluntad sea obediente, porque Dios no va a hablarle directamente a alguien que Él sabe que no le va a obedecer. Y es que Dios le revela su voluntad a alguien que Él sabe que le obedecerá, así sea con temor y temblor, pero le obedecerá. Y si no, créeme que Dios se encargará de que le obedezca, así como le pasó a Jonás. Esto es solo cuando Dios expresa su voluntad sin intermediarios. Ahora, cuando Dios usa intermediarios a terceros para expresar su voluntad, es a lo que llamamos una palabra profética. Y la palabra profética no es más que una confirmación de lo que Dios ya dijo que haría. Y quien la dice, generalmente, no siempre, pero generalmente tiene el don de profeta. Ahora, una de las razones por las que el Señor revela palabra a su pueblo, a su iglesia, a sus profetas, es para mostrarnos y advertirnos a nosotros, a su iglesia, cuáles son los planes del enemigo, que obviamente no es la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo Dios también ordena a través de esa revelación lo que debemos hacer para contraatacar y revertir los planes del enemigo, de manera que por el poder de Dios éste sea derrotado y entonces sí se haga la voluntad de Dios. Hablemos de varios ejemplos de lo que es la voluntad de Dios. Vamos a nombrar 7 ejemplos. Número 1. Fue voluntad de Dios fundar los cielos, la tierra, lo que hay sobre ella, en ella y debajo de ella. Crear al hombre para fructificar la tierra, llenarla y sojuzgarla. Y dice la palabra, y vio Dios que era bueno. Ahí es donde yo quería llegar. Lo que realmente es voluntad de Dios es bueno porque Dios es benigno. Número 2. Fue voluntad de Dios poner al hombre en el huerto del Edén porque era bueno. Número 3. Fue voluntad de Dios crearle ayuda idónea al hombre. Y entonces de la costilla de Adán hizo el Señor a la mujer, porque era bueno. Número 4. Fue voluntad de Dios que el hombre no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no muriese, porque no morir para el hombre era bueno. 5. Fue voluntad de Dios que el hombre fuera inmortal. Número 6. Cuando Eva dio a luz a Caín, dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Por qué? Porque era bueno. Y número 7. Fue voluntad de Dios crear al hombre a su imagen conforme a su semejanza, porque esto
era bueno. Cuando Dios resuelve hacer algo para revertir la maldad del hombre que está siendo inducido por el enemigo, no se le llama voluntad de Dios, se le llama justicia, porque Dios, además de benigno, también es justo. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron comiendo del fruto del árbol que Dios les dijo no coman, ¿fue voluntad de Dios maldecirlos? No. ¿Fue voluntad de Dios que el hombre cayera en pecado para que empezara a morir? No. Al contrario, el hombre peca por su propia voluntad y eso trae como consecuencia que Dios haga justicia, porque Dios es santo y es justo y así lo estableció Él en su palabra y Él no puede negarse a sí mismo. Pero ciertamente esto no es lo que Dios quería, esto no era la voluntad de Dios. Entonces aprendamos a diferenciar lo que es la voluntad de Dios de lo que es la justicia de Dios. Fíjate que antes que Caín le quitara la vida a su hermano Abel, Dios le dijo: Caín, ¿por qué te ensañas? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Esa sí es voluntad de Dios, que hagas el bien para Él enaltecerte. Pero también le dijo: y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. También nos dice la palabra respecto de esto, que la paga del pecado es muerte. Y aunque la justicia también procede de la voluntad de Dios, no es este el deseo principal de Dios, derramar juicio sobre nosotros. Dice Jehová: porque no quiero la muerte del que muere. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Y dice: ¿no vivirá si se aparta de sus malos caminos? Esa sí es la voluntad de Dios, que el malvado se despoje de su maldad para que viva. Y dice: convertíos pues y viviréis. Esa es la voluntad de Dios, que el hombre se convierta para que viva. Es más, el Señor lo remarca y lo dice una y otra vez en Ezequiel 33. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ahí viene el Señor y abre la boca del profeta y dice: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Como diciéndoles: esto no es lo que yo quiero que les pase. Esto no es mi voluntad. Ahora, ¿qué debemos concluir de esto? Que la voluntad de Dios es buena, pero el que no hace ni acepta su voluntad, entonces debe asumir las consecuencias de la justicia, del juicio de Dios. Fíjate, una de las cosas que caracteriza la vida de un cristiano es que cuando clama a Dios por su propia alma, le pide al Señor fervientemente: Señor, que yo ande en tu voluntad. Porque hacer la voluntad de Dios es bueno, porque nos bendice. Mas el que rechaza esa voluntad atrae para sí mismo juicio y justicia. La mayor voluntad de Dios es que seamos lavados en la sangre de Cristo, que nos justifica para librarnos de los juicios venideros. Entonces, cuando ocurre algo que es contra Dios, no podemos decir que eso era voluntad de Dios. No, llamemos las cosas por su nombre. Esto es justicia de Dios, esto es juicio de Dios, o esto es la desobediencia del hombre que atrajo para sí mismo juicio. Cuando Dios le dijo a Faraón a través de su siervo Moisés: deja ir a mi pueblo para que me sirvan y me celebren fiesta en el desierto. Si Faraón hubiese soltado a Israel, si Faraón hubiese sido obediente y hubiese hecho caso de lo que sí era voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál era? Que Faraón dejara ir a Israel, que los dejara libres, ¿verdad? Si Faraón hubiese soltado a Israel, las 10 plagas de Egipto no hubiesen venido sobre ellos. ¿Qué fueron las 10 plagas de Egipto? Juicio. Fueron la justicia de Dios cayendo sobre ellos. ¿Por qué? Por desobedecer a la voluntad de Dios. Y quieres que te dé un tip para que estés seguro que algo es voluntad de Dios. Cuando esa palabra que Dios te dio es para edificar tu espíritu. Si esa palabra que Dios le ha dado a alguien edifica su espíritu, es voluntad de Dios. Ahí no hay caída, ahí no hay falla, ahí no hay equivocación. Todo aquello que edifica el espíritu, entonces sí es voluntad de Dios. Y hasta aquí dejamos el estudio de hoy. Espero que esta palabra te sea de bendición y que Dios se glorifique en tu vida a través de ella. Comparte este video para que otros también sean
bendecidos y nos vemos hasta un nuevo estudio bíblico. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene.